La profesora Alejandra Pulido López es candidata a doctora en administración, es magíster y especialista en comercio internacional, profesional en finanzas y comercio exterior. Es profesora de la Universidad del Rosario, experta en internacionalización empresarial, comercio internacional y fortalecimiento empresarial para la internacionalización. Profe Alejandra, bienvenida a nuestra emisión. Un gusto tenerla con nosotros. Andrea, buenas noches para ti y para todos los asistentes a este conversatorio. Muchas gracias también a la maestría en Relaciones y Negocios Internacionales por este espacio. Muchas gracias, profe Alejandra. Profe Diego, lo presento, él es Diego Neira Bermúdez, es profesional en Relaciones Económicas Internacionales, especialista en Gerencia de Comercio Internacional y magíster en Estudios y Gestión de Desarrollo. Se ha desempeñado como experto en sectores empresariales, ha enfocado siempre en el comercio y los negocios internacionales, ha sido director de escuela, docente, director de negocios internacionales, jefe de área. Actualmente es el presidente de la Red Académica de Comercio y Negocios Internacionales RACNI para el periodo 2020-2021. Profe Diego, bienvenido a nuestro conversatorio. Pues muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación, mi estimada Andrea. Bueno, pues también estar acá con la profesora Alejandra Pulido. Bienvenida a todos. Y pues un abrazo fraterno a la Universidad Militar, ¿vale? Por esta invitación que nos ha realizado. Bueno, temas de coyuntura que hemos tratado hasta el momento, hemos enfocado bastante en el tema de las relaciones internacionales, el tema de la geopolítica, pero no podemos olvidar que si hay un sector bastante golpeado con lo que está sucediendo frente a la pandemia, frente al COVID-19 y especialmente en Latinoamérica, son las empresas y su proceso de internacionalización. Si bien es cierto, ya pudieron haber iniciado su proceso con anterioridad, mantenerse en escenarios normales no es fácil. Ahora, mantenerse en escenarios como el actual, pues aún es un poco más difícil, ¿no? Entonces, quisiera abrir este conversatorio haciendo una pregunta. ¿Cuáles son los cambios más importantes que ha sufrido el proceso de internacionalización empresarial en el mundo debido a la actual pandemia? Profe Alejandra, profe Diego, ¿quién desea empezar? Profe Alejandra. Si quieres comenzar, Aleja. Perfecto, muchas gracias, Diego. Bueno, digamos que es cierto lo que tú dices, Andrea, ya es un reto para las empresas, independientemente de la pandemia, realizar un proceso de internacionalización, no solamente las que están iniciando, sino las que llevan, digamos, un largo recorrido. Entonces, definitivamente sí podemos decir que esta pandemia ha generado unos cambios abruptos en todo el contexto internacional. Los que ustedes ya, o ya desde la universidad se han realizado a los otros conversatorios en otras temáticas, ¿cierto? De relaciones internacionales. Y definitivamente las empresas, pues, vemos que juegan un papel muy importante en el contexto global desde la perspectiva de internacionalización. Es que el proceso de internacionalización empresarial se ha venido acelerando ya antes. De hecho, aunque se han realizado algunas estrategias o se han generado estrategias desde las empresas y desde los gobiernos para incentivarla, sí hay una desaceleración que se ha visto también, digamos que profundizada por esta pandemia. Y esta profundización de la desaceleración se ha presentado tanto en las empresas multinacionales, ¿sí? Que ya tienen un proceso adelantado, como en las iniciativas tanto de empresas grandes y sobre todo de las pymes que hasta ahora están tratando de prepararse para este proceso de internacionalización. Entonces, esta situación que ha sido inesperada para las empresas ha llevado a que estas tengan que ajustar sus procesos de toma de decisiones y planeaciones estratégicas. En el caso particular en la internacionalización, teniendo en cuenta algunos factores, ¿vale? Entonces,
es importante tener en cuenta que el impacto ha sido diferente teniendo en cuenta el tamaño de las empresas y teniendo en cuenta el sector de la economía. No ha sido el mismo impacto para las empresas prestadoras de servicios que para las empresas manufactureras. ¿Sí? Digamos que en algunas se ha podido ver, digamos que un proceso, una oportunidad. ¿Sí? Si bien se ha desacelerado el proceso de internacionalización, se ha visto una oportunidad para generar nuevo negocio, que es el caso de los servicios. En el caso de la producción industrial, pues sí se ha visto mucho más afectada, pero también ha habido oportunidades para algunas empresas de sectores particulares, como por ejemplo los químicos, como las farmacéuticas. Digamos que estos cambios o este impacto que han tenido la pandemia de empresas se debe principalmente pues también a la disminución de la demanda por la dificultad de acceso de los consumidores a los bienes y a los servicios en esto. Además de esta dificultad en el acceso, también hay un cambio en los patrones de consumo, ¿sí? Y es un cambio en los patrones de consumo que no viene con una mega tendencia, sino que también viene por una reacción inmediata frente a esta pandemia. Eso ha llevado entonces a que las empresas tengan que disminuir su producción de alguna manera o buscar estrategias para tener unas nuevas formas, unos nuevos productos para ofrecer al consumidor final, unos nuevos modelos de negocio también. Digamos que en este proceso de planeación estratégica y del proceso de toma de decisiones se ha cambiado un poco este modelo del B2C al B2B. ¿Sí? De pronto se puede tener un mayor acercamiento con el proceso de internacionalización. Otro importante acá en el cambio en esos procesos de internacionalización y participación tanto de las empresas en las cadenas globales de valor. ¿Sí? Digamos que veníamos en un proceso en el que la globalización decía que veníamos de la producción local a la producción regional a la producción global. Estamos viendo un cambio abrupto en esto también. Estamos pasando ahora entonces de esta producción global, ¿cierto? Con esta deslocalización de la producción a una producción más regional e inclusive, pero estamos viendo una producción muy local. Y se está viendo también entonces, o está tomando relevancia el comercio transfronterizo de servicios, que ha venido creciendo pues con la pandemia. Vamos que se ha acrecentado por la necesidad de acceder a nuevos servicios y uno de estos servicios podríamos estar hablando de la distribución, ¿no? Entonces ese comercio transfronterizo de servicios también, digamos que es un nuevo actor o un actor que cobra mayor relevancia en este momento de pandemia. Sí, claro que sí. Como les estaba mencionando anteriormente, el impacto ha sido diferente tanto para las empresas multinacionales que ya tienen un proceso de internacionalización como las que hasta ahora lo están iniciando. Y cuando hablamos de las que hasta ahora están iniciando, venimos en el proceso, por ejemplo, búsqueda de un nuevo mercado. Están hasta ahora, digamos que hasta ahora sembrando para poder tener un proceso de internacionalización. Y las que tú mencionas que ya de pronto tienen un contrato, ya tienen negocio, ya tienen una producción, ¿sí? Ya tienen una producción lista para despacho, ¿sí? O para embarque, claro, esas empresas se ven, no podemos decir que más o menos afectadas, ¿sí? Es una afectación diferente. Ya es el reto que tienen que asumir estas empresas, ¿sí? Distribución local, por ejemplo. En muchos de los casos, pues se ha perdido, digamos que esta producción. Que vamos a hablar más adelante de esto, también en algunos casos de exportaciones colombianas, se ha tratado de mantener el comercio internacional de bienes, ¿sí?
pero pues de todas formas el acceso o la falta de acceso a la producción, ¿sí? Si bien ya se tiene de pronto un contrato, la falta de acceso a la producción o la preferencia por la demanda o el consumo nacional, claro que puede afectar a estas empresas que ya de pronto habían hecho un proceso de apropiación digamos que de fortalecimiento empresarial y fortalecimiento de capacidades para lograr llegar a los mercados externos. Entonces, definitivamente sí, esas empresas hacen parte de todo ese gran grupo empresarial de multinacionales grandes, medianas y pequeñas que se han visto afectados por la pandemia. Profe Diego, no sé si tenga usted algo que agregar frente al tema antes de poder como centrarnos específicamente en el caso de Latinoamérica, pero quisiera por favor que pudiéramos como enfocarnos un poquito en, así como en la internacionalización y la producción se volvió completamente global desde hace algunos años, algunas décadas incluso, eh, el problema actual también es global. Ese proceso de globalización también lo impactó. Entonces, no sé, profe Diego, si tenga usted algo que agregar ahí. Bueno, pues también coincido con lo que plantea la profesora Alejandra, ¿sí? Con esta nueva visión que hay que tener, porque si se habla no solamente desde un tema de relaciones internacionales, las medidas que han tomado los gobiernos para cerrar mercados, para cerrar accesos, pues esto definitivamente impacta directamente a las empresas. Adicional a que tiene un impacto negativo o positivo, porque es que no todas se vieron afectadas, sino hay sectores específicos, Ujú. ¿vale? Sí se va a tener que mirar y que replantear como tal este contexto de cadena de abastecimiento, este contexto de globalización, definitivamente hay que replantearlo totalmente frente a lo que nos mostró la pandemia y nos está mostrando. Somos demasiado débiles. Somos muy débiles porque veníamos acostumbrados a 1 más 1 = 2 y así es. Y el reinventarse está en la esencia de saber qué puede hacer la empresa y cómo podría llegar a mitigar ciertos impactos que se puedan generar, ¿listo? Cómo los servicios entran a jugar un punto fundamental dentro de este contexto, porque si bien es cierto que el tema de abastecimiento, producción, se ha frenado bastante y la internacionalización como tal de las compañías, especialmente las MIPYMES, se han visto muy afectadas y muy trajinadas, si se puede decir de esta manera. Los servicios han empezado a impulsarse de una manera. El tema del e-commerce, ¿vale? Ha sido una respuesta significativa no Ujú. solamente para los grandes, sino también para los pequeños. Entonces, acá es una reinvención como tal de todo lo que posiblemente hemos conocido como globalización, como cadenas de abastecimiento, como cadenas de valor. Es una reinvención a lo que nos está llamando en estos momentos el mundo globalizado. Bueno, Un nuevo mundo globalizado es el que viene. bueno, yo quisiera de pronto como aclararle un poco a nuestra audiencia qué tomamos nosotros realmente, qué significa realmente el proceso de internacionalización empresarial, ¿no? Porque si bien es cierto, hace parte del ejercicio del comercio internacional, el ejercicio solamente de importar productos no es realmente únicamente el proceso de internacionalización, ¿no? Y lastimosamente en muchos de los países en vías de desarrollo y especialmente le pasa a el caso colombiano, las importaciones son el ejercicio principal de muchas empresas. Hacen un ejercicio, una conexión con clientes internacionales, em, hace una conexión con intereses, productos, regiones, idiomas para importar productos. Profe Alejandra, ¿nos especifica, por favor, qué es la internacionalización empresarial? Claro que sí, Andrea. La internacionalización empresarial hay que entender primero que es un proceso. Vamos que muchas empresas creen, como tú dices, que es exportar, ¿cierto? Entonces, exporté una vez, ya me internacionalicé, conseguí un proveedor, comercialicé, llevé a los mercados externos. Eso no es una internacionalización. La internacionalización es un proceso en el cual una empresa lleva sus actividades, ¿listo?, fuera de las fronteras nacionales, Ujú. ¿cierto? A través de sus bienes o de sus servicios, teniendo en cuenta todo un proceso de distribución y todas unas estrategias que van desde una exportación ocasional también hasta la implementación de inversión extranjera directa, pero ese proceso de internacionalización empresarial implica unos
cambios en las estructuras y en las estrategias de la empresa que puedan la misma. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo es la misma estructura empresarial de una organización o de una empresa que va a, digamos, que va a probar con las exportaciones, ¿listo? O que lleva unas exportaciones durante un año solamente, a una estructura empresarial de una empresa multinacional, ¿cierto? Una organización multinacional que tiene presencia en más de un país, ¿sí? Digamos que entonces en ese proceso de adaptación y de reorganización de su estructura y su estrategia, ahí podemos estar hablando de aspectos relacionales, por ejemplo, de cuál es su relación con proveedores, por eso hablamos del proceso, de su relación con proveedores, de su relación con clientes, de su relación también con las entidades promotoras, por ejemplo, en nuestro caso, el Ministerio de Comercio o ProColombia. También en lo estructural, ¿listo? ¿Cuáles son las capacidades de producción? Porque esa es una de las grandes fallas también de las empresas en el proceso de internacionalización. Lanzarse a los mercados sin tener un soporte detrás que permita una sostenibilidad en el tiempo de esa internacionalización. Entonces, lo podemos resumir como eso, un proceso en el cual una empresa lleva sus actividades fuera de las fronteras nacionales a uno o más países, que implica el compromiso de recursos, ¿sí? El compromiso de recursos financieros, de recursos tecnológicos, de recursos de estructura, de recursos operativos, ¿vale? Y que implica también una planeación y un cambio permanente, ¿listo? Y como una posibilidad de adaptación a esos nuevos mercados. Así podríamos definir el proceso de internacionalización empresarial. Ok, teniendo ya eso claro, entonces, profe Diego, específicamente, ¿qué está pasando con ese proceso de internacionalización en Latinoamérica y especialmente en Colombia? Bueno, vale. Frente al tema Latinoamérica, sí. Frente al tema Latinoamérica, lo que está sucediendo, y que no solamente para la región como tal, sino es a nivel mundial, como lo planteabas tú, Andrea, como lo planteaba Alejandra hace un momento, pues es que se nos viene un problema que es mundial, ¿vale? Tenemos al comienzo una cantidad de medidas que han empezado a tomar los estados como tal para generar cierre de fronteras. Cuando yo cierro fronteras o cuando yo empiezo a restringir los procesos de importación y exportación, que bien lo explicaba la profesora Alejandra, en los tres pilares del comercio exterior, que es IMPO y Expo e inversión extranjera, pues si me empiezan a cerrar a mí como tal estas fronteras con medidas específicas, proteccionistas, pero aunque estaba prohibido por la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Se toman unas medidas proteccionistas para proteger a la población y a la sociedad, pues simplemente la empresa no puede llegar a seguir su actividad específica. Entonces acá vamos a tener las pequeñas empresas, ¿vale? Que han tratado de salir, ¿vale? Que han hecho su primera exportación o que están pensando hacer su primera exportación y no pueden ingresar a México. O posiblemente tienen una restricción muy fuerte para Ecuador. O no podemos llegar a ciertos mercados que ya estaban planeados, que ya estaban analizados. Entonces acá hay un cierre complejo a partir de las decisiones que se han tomado en los diferentes países. Según los informes que ha presentado en su momento el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, se muestra que los países en Latinoamérica con mayor número de restricciones, ¿vale? Frente al tema del COVID-19, pues no solamente ha sido Colombia, que es uno de los que más restricciones ha tenido, sino pues vamos a ver el caso de un Ecuador, un Perú, Bolivia, Argentina, y los que menos restricciones han tenido frente a este cierre como tal de comercio ha sido México. Brasil todavía tiene unas ventajas interesantes, aunque está creciendo como tal el número de contagiados. Chile ha tenido unas restricciones medias, si se puede decir de esta manera, y pues esto se puede ver precisamente en las características que se empiezan a mover en la economía. Lo vemos todos los días en los diferentes informativos, ¿vale? Ya sean nacionales, internacionales, de lo que está haciendo, de lo que está pasando. Ujú. ¿Qué pasa con estas empresas? Que a nivel Latinoamérica, pues si yo no tengo a dónde exportar y me cierran también una frontera como España, ¿vale? Como Italia, no reciben como tal productos, hay una desconfianza en el proceso de compra de bienes y de servicios, pues esto va a llevar a qué? Pues a que mi empresa no pueda llegar a constituirse o a llegar a fortalecer como tal los procesos de los cuales hablaba Alejandra hace un momento en la producción, proveedores, institucionalidad, y acá es donde los gobiernos empiezan a sacar ciertas estrategias en ayuda para el empleo, estrategias en ayuda en ayudas bancarias, financieras, ¿vale? Precisamente para
mitigar un poco la crisis que se está viviendo en estos momentos. Es Ujú. un panorama complejo en estos momentos en Latinoamérica por las restricciones. Ya se empezaron a levantar en algunos lugares, pero esto no quiere decir que ya esto se acabó, sino no sabemos qué puede pasar. A China le funcionó, a Corea del Sur le funcionó. A España le tocó alargarse un poco más. Estamos mirando porque Latinoamérica, la pandemia llega después de lo que pasó en Corea, después lo que pasó en China, ¿vale? Después de lo que pasa en Europa. ¿Y esto qué va a generar? Pues esto va a generar que nosotros estemos un paso atrás de lo que está pasando en algunos lugares del mundo. No estamos tan atrasados como tal en las decisiones que se tomaron, pero sí nuestras economías no son tan fuertes como una economía china, ¿vale? Que puede llegar a dar una respuesta. Nuestro tema de emprendimiento, de economías naranjas que se plantearon los gobiernos, ¿vale? No son tan fuertes porque hasta ahora están naciendo. ¿Esto qué hace? Pues que estas medidas que se tomen para ayudar a la sociedad, para generar proteccionismo, pues generen un impacto bastante negativo con las empresas y obviamente la internacionalización. Bueno, es muy interesante enfocarlo desde ahí, ¿no? Porque si bien es cierto, los países desarrollados tienen muy, muy buena capacidad, que es lo que has mencionado, y han decidido, de cierta forma, someter sus economías a un sistema proteccionista necesario en estos tiempos, ¿cierto? Adicional a eso, el mismo ejercicio de mitigación de la expansión de la pandemia ha expuesto a el cierre de las fronteras, ha puesto en duda, ¿cierto?, si se mantiene o no un proceso de intercambio a través de fronteras. Especialmente en Colombia, nosotros, ¿cómo estamos viviendo este proceso de cese de actividades del comercio internacional? Profe Alejandra. Eh, Andrea, retomando un poco lo que dice Diego con respecto a estas restricciones y lo que tú mencionabas, es cierto. Vamos que hay que tener en cuenta dos cosas. Voy a hablar un poquito sobre el tema global y ya después Colombia. Ok. Digamos que estas restricciones al comercio se vienen generando, vamos que teniendo en cuenta los protocolos también, o las normas por protocolos con la llegada de mercancía. Sin embargo, también es importante aclarar un poco que, digamos que en profundidad lo que se viene protegiendo, lo que se viene afectando de una forma como más importante son algunos tipos de productos, ¿sí? Digamos que no son todos los productos del universo arancelario, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque también los países, tanto desarrollados como en desarrollo, deben garantizar el abastecimiento de bienes de consumo, ¿sí? Para evitar digamos que estas situaciones que se presentaron hace unas cuantas semanas, hace unas 5 semanas, de desabastecimiento en supermercados porque la gente por pánico comienza a comprar todo en cantidades alarmantes, ¿sí? Entonces también yo creo que es importante comprender que los estados o los gobiernos sí necesitan abastecimiento tanto desde la producción local como desde la producción global para sus consumidores, ¿sí? O para su población, y también generan unos mecanismos de protección para, en este caso particular de la pandemia, por la emergencia sanitaria y económica, en unos casos particulares para unos productos o unas líneas del universo arancelario principalmente. En el caso de Colombia, ¿sí? Particularmente, dar dos decretos. El decreto 462 del 22 de este año y el decreto 463. Esos dos como lo decía Diego, la OMS dice, vea, no hay que proteger las economías, no, con respecto a los aranceles, ¿no? Hay que disminuir digamos que esos niveles de protección arancelaria para que no quiero que malentiendan la protección de las economías, sino la protección con respecto a los aranceles. Digamos que una de las excepciones es esa, ¿no? En estados de emergencia económica. Y estamos pues en un estado de emergencia económica y en un estado de emergencia sanitaria. Entonces, en ese sentido, el gobierno nacional saca estos decretos, el 462 y el 463 del 22 de marzo, donde se restringen, ¿sí?, algunas líneas o algunos capítulos y subpartidas del arancel de aduanas. De hecho, se hace una modificación en el arancel de aduanas. Básicamente, ¿qué productos? Los productos, los medicamentos, los equipos médicos, el papel higiénico, ¿sí?, el alcohol, todos los productos de aseo, desinfectantes, esto,
¿Qué hacen con esto? Restringen las exportaciones, que además eso también es una figura muy rara. Digamos que uno de los mecanismos de protección de la economía respecto al comercio son las restricciones voluntarias a las exportaciones, que no son muy comunes, porque normalmente lo que hacemos es promover las exportaciones. Entonces es raro ver esto, pero entonces particularmente para la pandemia, entonces si se restringen las exportaciones de los productos que se fabrican en Colombia, de estas líneas del arancel de aduanas también, y se promueve disminuyendo el arancel a un arancel cero, también de estos productos. Ventiladores, todo el equipo y la maquinaria y los equipos médicos, también se promueve la importación. Fíjense que ahí no hay una restricción a la importación, sino al contrario hay una disminución del arancel para poder así tener mayor acceso a estos bienes, digamos que necesarios en este momento. Eso pasa particularmente en Colombia. El gobierno nacional también ha tratado como de mantener los niveles de comercio prudentes, digamos que no ha cerrado muchas líneas o líneas adicionales del arancel de aduanas, sino que al contrario ha tratado de promover, y las empresas también, digamos que han solicitado esto para promover las exportaciones. Lo que está pasando es que de pronto puede haber falta de oferta, ¿listo? Exportable, ¿listo? Porque las empresas pues, no tienen acceso a su producción, ¿sí? Llevan sin producir 5 semanas, ¿vale? Entonces, digamos que, y hemos visto que no hay una contingencia, ¿sí? Digamos que no tienen unos inventarios, que también pues, nos hemos dado cuenta que aquí, eso lo veremos más adelante, la gestión de inventarios es importante acá, pero digamos que sobre todo también por el tipo de productos que nosotros exportamos y por el tipo de empresa que realiza nuestras exportaciones, digamos que sí se han visto afectadas principalmente las empresas medianas, las que están comenzando su proceso de internacionalización, y ya es otro tema completamente diferente. Ahorita podemos hablar un poco como de esos datos de cuáles son las empresas que más exportan y cuáles son los principales rubros de exportación de Colombia, que es principalmente los hidrocarburos, los mineroenergéticos. ¿Eso? Entonces, en ese sentido, en Colombia hay diferentes afectaciones de nuevo para las empresas grandes, ¿sí? Que ya tienen ese proceso exportador, como para las empresas pequeñas, pero fíjense que también se abren unas oportunidades de negocio por ahora, sí, pues estamos hablando por ahora del plazo inmediato en los productos de aseo, en los productos de protección y de higiene, ¿sí? Tapabocas, las batas, este tipo de productos. Ahí también las empresas han logrado tener algún tipo o ver algún tipo de oportunidad de negocio. Entonces, fíjense que en ese sentido hemos tenido esos dos efectos, ¿no? El efecto positivo, ¿sí? Que de pronto es menor, ¿vale? Pero positivo frente a estas nuevas oportunidades, teniendo en cuenta la promoción de las importaciones, ¿cierto? Y que no se han restringido otro tipo de productos. ¿Listo? Entonces, en teoría, las empresas podrían seguir, con su proceso de internacionalización, pero tenemos como detrás de cámaras digamos que esa preocupación o esa dificultad para la producción. Realmente podríamos hablar de un incentivo a la exportación cuando casi que se está dando de manera fortuita y por una necesidad del consumidor. El proceso de cambio entre nuestro gran porcentaje de exportaciones que al menos para Colombia durante los últimos años nos sobrepasaba, no disminuía, perdón, del 70-80% los hidrocarburos y derivados en su proceso de exportación y viene a transformarse a producir y exportar también, sobre todo bienes básicos, alimentos, ¿cierto? Que de alguna manera pues los países en desarrollo, perdón, tenemos esa fortaleza, ¿no es cierto?, en proceso de producción, no siempre, lastimosamente, con las calidades que se requiere a nivel internacional, pero realmente estaríamos hablando de un incentivo o de una reacción a las necesidades del entorno internacional. Estamos hablando de dos cosas, ¿sí? Un primer tema son los incentivos por parte, digamos que de las autoridades, ¿sí? Y otro tema es no el incentivo, sino la búsqueda o la oportunidad asumida por las empresas, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, de ProColombia sí se están generando, por ejemplo, ruedas de negocio virtuales, ¿sí? Para no perder
ese proceso de internacionalización que ya venían trayendo las empresas. Y por el otro lado, ese es uno de tantos ejemplos. Y por el otro lado, ¿sí? Entonces tenemos lo público o del ministerio. Y por otro lado, de hecho, desde Impulsa también, por ejemplo, se están generando oportunidades para emprendimientos que permitan contrarrestar todos los efectos del COVID, ¿sí? Entonces, digamos, ahí estamos hablando de esos incentivos, por un lado. Y estamos hablando, por otro lado, no de incentivos, sino la búsqueda o la oportunidad que buscan ya las empresas directamente, o el sector empresarial y los gremios, para, como tú lo dices, Andrea, para poder enfrentar la situación económica y enfrentar la disminución del ingreso y enfrentar la disminución de la producción por el cambio en los patrones de consumo. Pero entonces fíjate que estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces yo sí, vamos a poder decir que si hay unos incentivos, otra cosa es que las empresas tengan la posibilidad de acceder al incentivo, ¿cierto? Que además ese no es un problema del momento, ¿sí? Hemos vivido siempre y es esa como desarticulación entre unas políticas, ¿sí? Y entre lo que realmente esperan o quieren o tienen la posibilidad de las empresas de realizar. Ok, en este momento Diego Mauricio Lagos nos ha formulado una pregunta. Profe Diego dice, ¿cuál sería la proyección de los países en Latinoamérica con los acuerdos vigentes relacionado a los nuevos productos que se están generando o que generan competitividad de ingresos? ¿Cuál sería la proyección? Ok, vale, perfecto. Pues un saludo a Diego Lagos. Eh, Retomo lo que acaba de decir Alejandra y hay que revisar muy bien el tema de oportunidades y incentivos. Las oportunidades son en estos momentos, en el corto y mediano plazo si se puede llegar, si alcanzamos a llegar a un mediano plazo. Pero las oportunidades son esas estrategias que van a utilizar o que están utilizando las empresas. ¿Para qué? Para poder reaccionar a la mitigación de lo que se está viviendo a nivel económico, social, político, bueno, de todos los diferentes factores que nos ha traído el COVID-19. Pero frente al tema de los acuerdos, en estos momentos sabemos que tenemos la Comunidad Andina de Naciones, sabemos que tenemos una Alianza del Pacífico, sabemos que tenemos unos acuerdos de preferencias con algunas regiones como el Mercosur, como el CARICOM, ¿vale? Y una proyección frente a este contexto por producto, no podríamos decir que sea exacto como tal, pero sí podemos llegar a decir que estos acuerdos, primero ya tenemos una desgravación en la gran mayoría del 0%, ¿vale? Adicional a esto, pues si lo hablamos de tratados de libre comercio con Canadá, también tenemos un universo arancelario casi que llegando al 0%, el 98%. Con Chile también nos ayuda mucho esto. El problema no es la proyección como tal de los productos, porque se puede necesitar, pero en estos momentos lo que va a pasar después de, y lo que está pasando en estos momentos, 25 de mayo, empiezan a reactivarse nuevas industrias, ya tenemos manufacturera, ya tenemos industrias específicas ya trabajando, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que se va a incentivar es el consumo interno. Eso es lo que empieza a suceder porque los países van a empezar a desarrollar esas actividades que dejaron de hacer o que dejaron de manejar y después, creería yo que hacia un mediano plazo, sí empezaríamos a generar procesos de exportación de en este proceso los países tradicionales, las potencias tradicionales, ¿vale? Porque en un comienzo lo que está haciendo en estos momentos Latinoamérica es empezar a incentivar su producción nacional, a incentivar el consumo, ¿ok? Sin llegar a decir, oiga, no exportamos, es prohibido, pero si el otro país no va a comprar porque estoy produciendo lo que yo tengo, entonces va a ser un estancamiento, si se puede llamar de esta manera, en las exportaciones específicas. Así que una proyección específica de un producto o de un servicio, pues no la vamos a tener como tal, pero sí los acuerdos nos van a permitir a nosotros, con este universo arancelario, con Chile, con el Triángulo del Norte, ¿vale? Con Estados Unidos un poco y con Canadá, pues nos va a permitir como región y como país empezar a incentivar un poco más ciertos productos que son tradicionales en nosotros, más allá de los energéticos, como lo decía Alejandra, ¿vale? Empezar a generar otros productos de consumo y de abastecimiento. Y acá es la oportunidad para empezar a generar valores agregados. Que Ujú. tú no vendas la papaya por la papaya como tal, sino que le generes un valor agregado y esto
va a empezar a mejorar como tal los procesos y puede fortalecer de cierto modo a mediano plazo la internacionalización de la empresa. Que no me compren la fruta por la fruta o la papa por la papa, sino que yo tenga un valor agregado y acá empiece también a posicionar. Eso es como un juego de ajedrez bastante interesante, ¿vale? En donde nosotros tenemos que llegar a dar una respuesta específica. Profe Alejandra, ¿quieres agregar algo? Dale, dale. Sí, Andrea. Sí, Diego es el nombre de la persona Lagos. que hizo la pregunta, Diego ¿verdad? Lagos. Diego Lagos. Diego, mira, para darte una idea más o menos también, complementando un poco lo que dice Diego, que es clave, sí, todo esto que él te acaba de mencionar, y es cuál es nuestra oferta exportable y cuáles son nuestros principales destinos, sí, para tener un poco también claro cuál es esa, digamos, la importancia de los acuerdos o no. Mira, Colombia, básicamente en los últimos años, como lo hemos mencionado ya con Diego anteriormente, principalmente exporta, sí, algunos capítulos de la arancel de aduanas, te voy a hablar básicamente mineroenergéticos, ¿sí? En mineroenergéticos estamos básicamente en el 55% en productos minerales, ¿listo? Frutas y todos estos productos del reino vegetal, del capítulo 2, ¿listo? Estamos hablando del 14% del total de nuestras exportaciones, ¿listo? Pero si nos vamos a mayor profundidad para ver cuáles son esas oportunidades que tenemos, no solamente con la pandemia, ¿sí? Porque de todas formas, pues no considero que vayamos a cambiar estructuralmente nuestros procesos de producción, ¿sabes? Sino que, pues nada, hay unos procesos que ya se vienen gestando y ya vienen unos procesos de transformación productiva y unos productos de talla mundial sobre los cuales hemos venido trabajando, que es difícil, digamos, cambiar de un momento a otro, si bien la pandemia nos ha hecho reaccionar inmediatamente, esos cambios sí son paulatinos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, petróleo creo que tenemos el 28%, el café no llega al 7% de las exportaciones, las flores es el 3,6%. Entonces, cuando hablamos de toda esa diversificación de las exportaciones, les decimos, tenemos oportunidad con, de pronto, los productos que están incentivando o con los productos de aseo, con los productos de higiene, digamos que tampoco vamos a lograr unas grandes producciones en el corto y mediano plazo, como dice Diego, para cambiar, digamos, o para exportar. Eso por un lado. Y por el otro lado es hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, esos procesos de integración regional o de integración económica a nivel global, pues nos han también, en teoría, debían haber cambiado toda la estructura de nuestro mercado internacional ya en años anteriores y eso no ha pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, más o menos tenemos alrededor del 28-30% de las exportaciones a Estados Unidos, ¿sí? Tenemos un TLC, sí, pero es que antes también éramos, digamos que dependientes de ese mercado. El mercado latinoamericano, ¿sí? O el mercado en Sudamérica, por lo menos, ¿sí? Es del 15%, ¿sí? En América del Norte, con pues Canadá, Estados Unidos y México es casi el 50%. Entonces, fíjate que ahí también tener un cambio significativo por pandemia, no creo que logremos llegar como a tenerlo, ¿sí? Pienso que podremos seguir en un mediano plazo con la implementación de los acuerdos como vienen y ya posteriormente con nuevas estrategias y con esos nuevos productos que necesitábamos diversificar para nuestras exportaciones, ya ese es un proceso adicional que las empresas tendrán que pensar pues, desde ya, ¿vale? Ok, estos aportes que han hecho los dos ya darían respuesta, y si me lo permiten, a las preguntas realizadas por Andrea Páez y por Natalia Córdoba. Ellas preguntaban, ¿los incentivos del comercio exterior a qué sectores podrían beneficiar? Creo que ya lo estaríamos dejando claro ahí. ¿Y cuáles sectores creen que podrían reactivar nuestra economía una vez se comiencen a abrir las fronteras? Ya estaríamos también dando un incentivo allí. Sin embargo, hay una pregunta que nos hace Mariani Rojas, em, próximamente egresada la maestra en Relaciones y Negocios Internacionales. Ella dice, mire, esta situación genera también un impacto negativo en la disponibilidad de divisas. ¿Esta situación nos obligaría a desarrollar nuevamente procesos de industrialización hacia adentro? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, considero que es definitivo, es lo que se ha venido planteando, ¿vale? Es lo que los gobiernos a nivel Latinoamérica y a nivel mundial están generando. Simplemente veamos el tema del petróleo. O sea, si queremos ver
ver como tal tema de divisas, o sea, dependemos definitivamente de hidrocarburos, específicamente del petróleo. Recordemos esta noticia que se dio que el precio del petróleo menos $33 y salieron en todas las noticias terrible X de cosa, oiga, pero no es el precio de referencia para Colombia, estamos mal, Mm, pero no tan mal. Entonces, a partir de eso, sí, es un nuevo enfoque al proceso de industrialización. Lo decía Alejandra hace un momento, dependemos de hidrocarburos de una manera impresionante. Acá es un llamado, y esto no lo vamos a lograr, lo dice el Ministerio de Minas y Energía, cambiar mañana o pasado mañana del petróleo a la energía renovable y todo este cuento. Colombia no está preparada para eso. Se tiene unas proyecciones para el 2030, 2025-2030, en donde, según el Ministerio de Minas y Energía, plantea que entre el 7 y el 10% para 2030 van a ser energías renovables. De resto, vamos a tener los mismos hidrocarburos que se están manejando, ¿vale? A partir de eso, pues la estrategia sí va a generarse, se está haciendo, el gobierno lo está planteando, pero pues no vamos a cambiar esto de un momento a otro. Sí debe haber una renovación de industria hacia adentro, sí, totalmente. Uno de los sectores que estoy convencido que empieza a generar una nueva reactivación en la agricultura, definitivamente, ¿vale? Pero más allá de eso, que lleguemos a cambiar mañana la venta de carbón o la venta de petróleo o que no produzcamos gas natural, pues definitivamente no lo vamos a lograr. Sería el mejor de los escenarios para temas de contaminación y todo ese cuento, pero pues en la realidad y desde el punto de vista de comercio y de economía no es lógico precisamente por los sectores que tenemos y que son nuestras exportaciones tradicionales. Entonces, ujú. acá pasar de un 50% de hidrocarburos a constituir simplemente o constituirnos solamente con frutas y verduras, definitivamente no lo logramos y no sería un buen desarrollo. Sí hay estrategias que se están haciendo, pero definitivamente nos falta muchísimo para dar respuesta, pero podemos empezar con esa industrialización hacia adentro, ¿vale? Fortaleciendo ciertos sectores de la economía que han estado como un poco rezagados, pero pues no, esto no va a generar cambio de un momento a otro. Resaltemos, y imagino que, profe Aleja, quieres comentar, que sigue siendo algo completamente nuevo para nosotros. O sea, en muchos años, muchos años, y lo mencioné en alguna de nuestras emisiones, seguramente ni nuestros padres ni nuestros abuelos recordarán haber vivido algo similar y pues por supuesto, al ser tan nuevo, estamos experimentando, ¿no? Y se espera lo mejor y bueno, ya veremos qué se logra. Profe Aleja, antes de esta intervención, quisiera formular la última pregunta que nos envían a través de Facebook. Los saludo a todos y les comento que debido al corto tiempo que tenemos, si tienen algunas preguntas, por favor formúlenlas en el chat de nuestra transmisión y buscaremos dar respuesta como en otras ocasiones a las preguntas que ustedes formulen. Faruk Guerrero dice, ¿podría haber cabida a las criptomonedas como medio de suplencia para la deficiencia de divisas en estos tiempos de COVID-19? Uy, profe Aleja. Sí, de hecho ha habido discusiones con respecto a las criptomonedas, no solamente desde el COVID, sino la pertinencia para eliminar un poco esa distorsión cambiaria, ¿sí? Definitivamente por tipo de cambio, tanto importadores como exportadores se ven afectados independientemente el comportamiento, ¿sí? Digamos que no vamos a tener siempre contentos a los dos al mismo tiempo, ¿sí? Mm. Entonces eso sí ha sido una discusión que se ha generado o se ha presentado desde antes digamos que de la pandemia, y es que de pronto con la utilización de las criptomonedas como medio de pago en el comercio internacional puede haber una eliminación de la distorsión cambiaria, ¿sí? Digamos que ahí no vería yo tanto la relación con, digamos, respondiendo también un poco a la pregunta anterior de qué pasa con los ingresos, ¿cierto? Por concepto, por ejemplo, de exportaciones, porque depende más es del volumen del comercio, ¿sí? Entonces, una cosa es el volumen del comercio, los ingresos que podamos tener por volumen de comercio, y otra cosa es cuál o a través de qué se realiza ese pago. Entonces, definitivamente sí, a través de ese medio de pago, ¿sí? No método de pago, sino Medio. la moneda, Ujú. el medio de pago, definitivamente la criptomoneda podría eliminar esa distorsión cambiaria y esas afectaciones tanto para importadores como exportadores. Como les digo, sí Bueno, se ha dado esa discusión. bueno, el tiempo definitivamente se nos acabó. Solamente quisiera pedirle a los dos
que nos ilustraran frente especialmente un consejo. ¿Qué deben hacer las empresas colombianas hoy para mitigar la desaceleración en el comercio internacional? Comienzo yo. Por Bueno, favor. no sé si uno, lo que pasa es que tenemos varios porque como hemos hablado, pues depende también del sector de la economía. En vez de Pero uno mencionar uno fuerte, teniendo en cuenta el tiempo. rápidamente varios, uno, la comprensión de la demanda, ¿cierto? Y la capacidad de adaptación, ¿sí? A la nueva demanda, la relación con los proveedores. Y otro también, digamos que clave es la gestión del riesgo, ¿sí? Tener la garantía de la seguridad en la cadena de suministro, que ya hemos venido adelantando algunas cosas desde antes de la pandemia, por ejemplo, con OEA, ¿listo? Pero yo pienso que la gestión del riesgo y la seguridad en la cadena de suministro, tanto de importadores como exportadores y de todos los intermediarios, puede ser clave para poder tener una mayor inserción o continuar, digamos que con un buen desempeño en el comercio internacional. Ok, profe Diego. Ok, perfecto. Acá continuando, y aunque Alejandra no se comprometió con ningún sector, porque esto ya es de carácter global, sí vuelvo a hacer el llamado al tema de la reinvención, o sea, olvidar cómo veníamos trabajando de cierto modo, y si no lo estábamos haciendo bien, empezar a mejorarlo, ¿vale? Y reinventar y generar nuevas estrategias como tal para posicionar, ¿listo? Tomo algo que hablaba Alejandra desde el comienzo. Internacionalizar no es hacer la exportación y ya, ahí se quedó y me pagaron por esto, sino es continuar los diferentes procesos, ¿vale? Este es un periodo para reinventar, es un momento para que las empresas empiecen a generar nuevas acciones para poder, primero, revisar estos decretos de los cuales hablamos hace un momento, ¿vale? Mirar cómo se puede impulsar como tal nuestra economía, llámese desde la importación, llámese desde la exportación, y empezar a revisar a nivel Latinoamérica los acuerdos y tratados que tenemos cuando los países empiecen a abrir como tal sus fronteras, cuando empiecen a necesitar nuestros productos, no esperar a que ya lleguen todos los demás países del mundo, sino como estamos cerca, aprovechar estos tratados de libre comercio. Entonces es como el consejo como tal para todo el sector comercio, si lo queremos ver desde los bienes, y pues los servicios sí van a estar un poco más atrasados si queremos hablar de diferentes sectores, pero pues en los bienes sí tenemos que irnos preparando para cuando empiecen a abrir las economías y aprovechar todos los incentivos que no solamente Colombia está dando, sino que se están desarrollando en Perú, en Ecuador, en Brasil, en diferentes lugares. Si me lo permiten, yo aportaría otro, y es fortalecer alianzas. Miren lo que acaba de suceder entre Tostado, ¿cierto? Y recuerdo el nombre de esta farmacia. Este tipo de alianzas no solamente fortalecen, ¿cierto?, internamente a la empresa, sino que también la visibilidad nacional e internacional se fortalece. Ese tipo de alianzas son muy, muy importantes. Bueno, yo les agradezco, profesor Alejandra, profesor Diego, por permitirnos contar con sus experiencias, con sus conocimientos. Esperamos más adelante encontrarnos en otros espacios y espero también que puedan seguir siendo parte de la maestría en Relaciones y Negocios Internacionales. A ustedes, nuestra audiencia, les recuerdo que si desean recibir la constancia de participación de nuestro evento y de los futuros eventos, es importante que diligencien el link que está adjunto en el chat para pues que nosotros les demos respuesta allí. Entonces, muchas gracias. Los invito a que nos continúen siguiendo. Tendremos en 8 días algunos expertos nacionales e internacionales. Tendremos también una cuota mexicana hablándonos especialmente ya de casos muy puntuales. Hoy lo hablamos un poco, cadenas globales de valor, cómo se están transformando, qué es lo que están impactando, cómo están impactando estas situaciones en esas cadenas globales que definitivamente se están transformando completamente. Muchas gracias a todos, gracias profes, nos vemos entonces en las siguientes emisiones. Ok, gracias a ti, ¿vale? Muchas gracias, Adiós. Andrea. Diego, un gusto estar contigo por acá. Ok, Y gracias igualmente. a todos los participantes y la audiencia. Feliz noche. Feliz Feliz noche, noche. bye.